Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de la derivación numérica. Este tema es muy importante. Tenemos que recordar que el concepto de derivada es muy importante dentro del desarrollo de soluciones de problemas en ingeniería. La derivada es también uno de los conceptos más importantes del cálculo, ya que muchos fenómenos físicos se pueden modelizar utilizando la derivada. Cuando hablamos de la derivada, siempre nos referimos a una tasa de cambio. Esto quiere decir que cuando se quiere describir un comportamiento de un fenómeno que implique una tasa de cambio de una o más variables, su representación matemática puede implicar una o más ecuaciones que involucren las derivadas. Las derivadas, como lo había comentado, son utilizadas para resolver muchos tipos de problemas en donde está involucrada la tasa de cambio. Por ejemplo, cuando nosotros queremos analizar la tasa de crecimiento de una población de bacterias, vamos a recurrir a las derivadas. También, cuando queremos analizar el movimiento de un péndulo, vamos a recurrir también a las derivadas. Cuando queremos también estudiar el movimiento de un satélite artificial alrededor de la Tierra, ¿sí? Para describir cómo se mueve o cómo se tienen que recalcular el funcionamiento de los motores para que mantenga una trayectoria. Todo eso involucra las derivadas, así como la velocidad de caída del paracaidista que estuvimos viendo en ejercicios anteriores, ¿sí? Con la temática de interpolación, también involucra una tasa de cambio y por lo tanto estamos hablando de una derivada. Las derivadas van a ser muy importantes dentro del desarrollo que podamos hacer de los ejercicios que involucran el estudio de la tasa de cambio. Pero puede llegar a suceder que tengamos algunos problemas. Muchas veces el proceso de cálculo de una derivada puede realmente resultar complejo y en otras circunstancias simplemente no lo vamos a poder calcular por el simple hecho de no conocer la función. Si no conocemos la función, es imposible calcular la derivada de esa función. Probablemente lo que sí tengamos sea un conjunto de puntos tabulados. Entonces, por ejemplo, en ese sentido se podría crear un polinomio interpolador y calcular o aproximar la derivada de esa función interpolante. O si no, utilizar los puntos que nosotros poseemos para aplicar lo que se denomina derivación numérica. Entonces, en este caso, cuando nosotros dispongamos de datos experimentales o no se conozca la función sobre la cual necesitamos obtener su derivada o la misma sea analíticamente compleja de manejar, en ese sentido tendremos que utilizar y recurrir a las aproximaciones de la derivada. Existen, como lo dice en la pantalla, numerosos casos en los cuales va a ser necesario obtener la derivada en un punto de una función que sea desconocida o que tal vez tenga una alta complejidad. En tales casos, si se posee una serie de datos generalmente obtenidos a través de una forma experimental, que era lo que veníamos comentando, ¿sí? Podremos utilizar una aproximación a la derivada. Lo que nos indica el apunte es que cuando nosotros queremos aproximar la derivada, ¿sí? de f de x en un punto denominado x sub 0, esto nosotros lo vamos a poder hacer mediante el gradiente de la interpolación lineal. Si es que nosotros conocemos obviamente los valores de f en x0 menos h y x0h, donde h va a ser un incremento, ¿sí? Que separa a h, que separa el punto x sub 0 en una distancia anterior y posterior a ese punto, ¿sí? Y cuando nosotros utilizamos este tipo de aproximaciones, es lo que vamos a utilizar, es lo que estamos aplicando, básicamente es algo que ya vimos, que es la interpolación, es el método de diferencias finitas que hemos utilizado dentro de la interpolación por diferencias finitas. En pocas palabras, aplicando este método de aproximación por diferencia finita, nosotros podemos calcular la derivada
de un punto de tres maneras diferentes. Por un lado, podremos utilizar lo que se denomina aproximación por diferencias finitas hacia adelante o progresiva. En este caso, nosotros queremos aproximar la derivada del punto x sub 0, teniendo además el valor de x sub 0 más h. Es decir, podríamos decir que tenemos un x sub 1 que se separa de x sub 0 en una distancia h. Teniendo esos dos puntos, ¿sí? Teniendo esos dos puntos, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, fíjense, ¿a qué me estoy refiriendo? Nosotros queremos calcular la derivada en este punto, ¿sí? Para ello nosotros conocemos el valor en la abscisa, ¿sí? De x sub 0 y de un valor x sub 1 que sería equivalente a x sub 0 más h. Por lo tanto, para ese x sub 0 más h también conocemos su valor de la función. Entonces, ¿sí? Aplicando la diferencia finitas hacia adelante o progresiva, diremos que podemos aproximar la derivada de la función, ¿sí? Es decir, la derivada de la función en el punto x sub 0 mediante la diferencia, ¿sí? De f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h, que es lo que se conoce como el cociente incremental, y en el cual se va a recomendar utilizar este método cuando nosotros tengamos que x sub 0 representa el punto inicial de la curva, es decir, es el extremo inferior, como sucede en este caso. Si nosotros aplicamos esto, vamos a poder obtener entonces la derivada del punto fx sub 0 mediante una aproximación numérica, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. La segunda forma en la que podemos obtener nosotros una aproximación, ¿sí? Es a través de lo que se denomina aproximación por diferencias finitas hacia atrás o regresiva. En este caso, observemos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Lo siguiente. Tenemos también nuestro punto x sub 0, para lo cual conocemos el valor de la función, ¿sí? Y luego conocemos un punto anterior que sería x sub 0 menos h, donde h es la distancia que separa a ese x sub i anterior al x sub 0 en el cual nosotros queremos evaluar la derivada. Obviamente, para ese punto nosotros también vamos a conocer, como no conocemos la función o la función es analíticamente compleja, ¿sí? Nosotros podemos aproximar la derivada en este punto, ¿sí? A través de lo que se conoce como diferencia finita hacia atrás o regresiva, que va a ser igual a f de x sub 0 menos f de x sub 0 menos h sobre h, ¿sí? De esa manera, nosotros también podemos obtener de otra manera la derivada en el punto x sub 0, ¿sí? En este caso, conociendo el punto anterior al punto sobre el cual nosotros queremos derivar, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Se recomienda utilizar esta técnica de diferencia finita hacia atrás cuando x sub 0 representa el punto final de la curva, como lo es en este caso, ¿sí? Es decir, que si nosotros tuviéramos un conjunto de datos tabulados, ¿sí? Y nosotros queremos obtener la derivada en el extremo superior de nuestros datos tabulados, es decir, en el último punto de nuestros datos tabulados, nosotros aplicaríamos esta técnica de diferencia hacia atrás o regresiva. Bien. Finalmente, podríamos utilizar otra técnica que es más recomendada que las dos anteriores, que es la aproximación por diferencias finitas centrales. En este caso, nosotros tenemos el punto para el punto x sub 0, ¿sí? Conocemos f de x sub 0 y disponemos, ¿sí? De puntos hacia adelante y hacia atrás en una misma distancia denominada h, ¿sí? Que entonces estaría representado por x sub 0 menos h y x sub 0 más h, para los cuales conocemos también nosotros sus respectivos valores de la función, ¿sí? En este caso, f de x sub 0 menos h, y en este caso, f de x sub 0 más h. Recordemos, no conocemos la forma de la función, ¿sí? O es analíticamente compleja, pero nosotros podemos aproximar el valor de la derivada en este punto x sub 0 de la siguiente manera. Sería igual
a f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h sobre 2h, ¿sí? Donde ese 2h indica la distancia total que hay entre x sub 0 menos h y x sub 0 más h. Y es aquella que se recomienda para hallar la derivada cuando x sub 0, f de x sub 0, es un punto central de la curva. Es decir, si nosotros tuviéramos ciertos datos tabulados, ¿sí? Entonces nosotros podríamos aplicar o obtener la derivada de un punto, ¿sí? Conociendo los siguientes y los anteriores. Y se les recomendaría utilizarlo. Y normalmente siempre va a ser recomendable que utilicemos más este método, ¿sí? De las diferencias finitas centrales, porque como vamos a ver posteriormente, resultan ser mucho más eficientes que los dos anteriores en general, ¿sí? Algo muy interesante que les muestra el apunte es que esto que acabamos de ver anteriormente y que resume de una manera sencilla lo que es la técnica de la diferenciación numérica o la derivación numérica, es que en aquellas no está contemplada el orden del error, ¿sí? El error que se comete al aplicar la derivación numérica. Una manera de poder introducir el error que se comete en la derivación numérica es expresarla a través de expresar la aproximación en términos del uso de un polinomio de interpolación, que en este caso nosotros lo vamos a hacer a través del desarrollo del Taylor. Existen otros mecanismos para poder desarrollarlo y siempre vamos a arribar al mismo resultado. En este caso se prefirió utilizar el desarrollo de Taylor, ¿sí? Porque vamos a ver que los términos que vamos a expresar y las operaciones algebraicas que vamos a utilizar son relativamente sencillas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es definir alguna nomenclatura, ¿sí? Vamos a decir que f de x sub i va a ser equivalente directamente a f sub i. Así, de la misma manera, f de x sub i más 1 va a ser equivalente a f de i más 1. Y la derivada de x sub i va a ser igual a la derivada sub i, ¿sí? Entonces, el desarrollo de Taylor de f de sub i más 1 alrededor de x sub i es igual a este término que estoy expresando acá. Es decir, f de sub i más 1 va a ser igual a f de sub i más h por la derivada primera, ¿sí? En i, más h al cuadrado sobre 2 factorial por la derivada segunda en i, más h al cubo sobre 3 factorial por la derivada tercera en i. Si nosotros despejamos la derivada primera, vamos a obtener lo siguiente: f i sub i más 1 menos f de i sub i sobre h, menos 1 sobre 2 factorial de h por la derivada segunda en i, menos 1 sobre 3 factorial por h de la tercera derivada en i. Y aquí vamos a recurrir al artificio matemático, ¿sí? Si nosotros truncamos después del primer término, ¿sí? Es decir, si nosotros decidimos truncar aquí, cortamos, o sea, en realidad acá, fíjense que ese resultado que nosotros tenemos es básicamente la aproximación por diferencia finita hacia adelante que habíamos visto. Por lo tanto, todo lo demás que nosotros hemos cortado sería el error. Un error que se obtiene por el truncamiento que estamos realizando. Y eso lo vamos a expresar con el símbolo O de H, que expresa que en este caso, que el error que estamos cometiendo es proporcional a la derivada segunda, ¿sí? Que es el término que estamos dejando fuera. Fíjense que es el término que estamos dejando fuera, ¿sí? O sea que el error es proporcional a la derivada segunda y además también va a ser proporcional a la distancia h, ¿sí? Que eso es lo que está expresándose aquí. Y esto a nosotros nos sirve para tener una idea del orden del error que estamos cometiendo, ¿sí? Entonces, de esta manera, a través de la serie de Taylor, tenemos la misma fórmula que estábamos trabajando anteriormente y que vimos al principio, y que es en la que en realidad vamos a trabajar más, ¿sí?
en los ejercicios que vamos a realizar, pero en esta ocasión nosotros ya en este modelo estamos introduciendo el orden del error, ¿sí? Y ese es el objetivo en realidad de esta parte del apunte, ¿sí? De la misma manera nosotros podríamos recurrir, ¿sí?, para obtener la fórmula de diferencias finitas hacia atrás y diferencias finitas centrales, involucrando o introduciendo el término del error. Fíjense que vamos a tener ciertas particularidades. Cuando nosotros generamos la fórmula de diferencias finitas hacia atrás, ¿sí?, de una manera similar a como la hicimos nosotros para la derivada, las diferencias finitas hacia adelante, ¿sí?, es decir, expresando el término expresando la serie de Taylor en términos de h y después despejando la derivada primera, ¿sí?, y realizando el truncamiento después del segundo término. Fíjense que obtenemos una fórmula similar, ¿sí?, a la anterior, ¿sí?, donde vemos que en este caso nuestro error que se comete, ¿sí?, el orden del error va a ser igual a un medio de h por la derivada segunda, ¿sí? Y lo importante acá es que nosotros estamos diciendo que nuestros errores, ¿sí?, formalmente hablando, ¿sí?, se denominan errores, ¿sí?, de primer orden. Y cuando decimos que hablamos de errores de primer orden en la derivación numérica, estamos indicando que el truncamiento lo estamos haciendo a partir de la segunda derivada, ¿sí? Y que simbólicamente lo vamos a tomar como O a la H, ¿sí?, O de H. Y así como nosotros habíamos visto que obteníamos un error similar, ¿sí?, solamente teniendo en cuenta la diferencia de signos entre la derivada, las diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás, va a ocurrir que cuando queremos aplicar lo mismo para diferencias finitas centrales, vamos a obtener otro resultado. Fíjense que mientras nosotros aplicamos la aproximación de diferencias finitas centrales, ¿sí?, y lo operamos de la misma manera, ¿sí?, así, obteniendo un valor, por ejemplo, acomodando para f de i más 1, obtenemos una forma de representación, y otra para f de i menos 1, ¿sí?, y luego, ¿sí?, restamos una de la otra, es decir, restamos a f de i más 1, le restamos f de i menos 1, vamos a obtener este término, donde nosotros podemos observar, como si ya se está pudiendo ver acá más arriba, ¿sí?, que cuando nosotros hacemos esa diferencia, esto se anula. Es decir, que se anula el término de la segunda derivada. Y esto tiene una relevancia importante porque quiere decir que el error que se va a cometer entonces no va a ser en el orden de la segunda derivada, ¿sí?, sino que va a ser en el orden, va a ocurrir en la tercera derivada. Y por lo tanto, se va a decir que el error que se comete en la derivación numérica central, ¿sí?, diferencias finitas centrales, es de segundo orden. Por lo tanto, quiere decir que cuando h se hace más pequeño, la, la aproximación a la derivada se realiza o se converge de manera más rápida, ¿sí? O sea, en pocas palabras, se confirma esto que les comentaba hace rato, de que las diferencias finitas centrales son más preferibles que la diferencia finita hacia adelante y la diferencia finita hacia atrás, por el simple hecho de que se aproximan mucho más rápido, ¿sí? Eso lo podemos terminar de ver aquí, que en definitiva es la expresión final. Fíjense que está expresada, ¿sí?, en el orden del error es de segundo orden, ¿sí?, y está relacionado acá con la tercera derivada y h al cuadrado. O sea que a medida que disminuye h, se aproxima más rápido, converge más rápido a la derivada, ¿sí?, a la derivada que estamos buscando. Y eso es lo que es lo importante, ¿sí? Todo esto que estoy comentando está también expresado en el apunte propiamente dicho, ¿sí? Que es lo que estábamos comentando. La razón por la cual esta fórmula genera un error menor radica en que, fíjense, que expresada la fórmula de diferenciación numérica por medio de la serie de Taylor,
estamos usando 4 términos, o sea que al utilizar más términos somos más exactos, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, por eso el término de la derivación numérica por diferencias centrales sí es más eficiente que las otras, ¿sí? Bien, entonces acá viene el primer planteo interesante. Si nosotros utilizamos, en principio podríamos suponer que si nosotros empezamos ahora a, a disminuir el valor de h, ¿sí? Básicamente nosotros deberíamos obtener, ¿sí? En algún momento el valor real, ¿sí? De la derivada en el punto a través de la diferenciación numérica, que es lo que intenta expresar este gráfico que está acá, ¿sí? Dado nosotros un punto fijo, que es este, que es el que queremos obtener la derivada, y tomamos otro punto, ¿sí? Que en este caso sería con una distancia h, ¿sí? A medida que nosotros vamos disminuyendo ese h, en este caso tomaríamos este punto, lo cual nos daría otro h más pequeño. A medida que nosotros vamos tomando puntos donde h se hace cada vez más pequeño, en algún momento nosotros tendríamos que lograr, ¿sí? Que la aproximación a la derivada se tiende a la derivada exacta. Y eso es lo que nosotros deberíamos suponer, y es lo que esperaríamos que suceda. Vamos a comprobar si esto realmente ocurre o no ocurre realmente, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Supongamos que tenemos un ejemplo como el que estamos acá indicando, ¿sí? Tenemos una función, que en este caso la función va a ser conocida. Supongamos que esta función la vamos a aplicar derivación numérica porque no es fácil derivarla en forma analítica. Es una suposición, ¿sí? Y deseamos calcular la derivada, ¿sí? De esta función en el punto 1, en x igual a 1, ¿sí? Sabiendo que de manera analítica el resultado de la derivada nos va a dar este valor, ¿sí? Y para ello, ¿sí? Vamos a utilizar una serie de aproximaciones donde vamos a ir haciendo que h cada vez afecte, ¿sí? Y cada vez que nosotros actualicemos el valor de h, ese va a ser 10 veces más pequeño, ¿sí? Por eso h cada vez se va a dividir por 10, o sea que cada vez h va a ser más pequeño. Entonces, si nosotros evaluamos esto, esperaríamos que justamente la derivada numérica se aproxime, ¿sí? Además, vamos a ir calculando el término del error, ¿sí? Vamos a ir calculando el error y deberíamos comprobar que el error entonces disminuye eh, secuencialmente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos vamos a utilizar el Scilab, ¿sí? Vamos a definir un h inicial. Este h inicial lo vamos a poner como 0,1, ¿sí? Acá tenemos el valor exacto de la derivada en f de 1. Creamos, fíjense que, bueno, creamos vamos a crear 3 columnas, ¿sí? Una donde vamos a mostrar el h y cómo ese h va disminuyendo, cuál va a ser el valor aproximado de la derivada y cuál es el error que cometemos, ¿sí? Fíjense que acá en la línea 14 está indicada la definición de la función, ¿sí? Que es y igual a x, ¿sí? Por la exponencial de x, ¿sí? Y bueno, en este caso recurrimos a 15 aproximaciones, por eso hacemos para y desde 1 hasta 15. Y aplicamos en la línea 16, decimos que la derivada aproximada va a ser igual a la función en 1 más h, ¿sí? Porque recuerden que este sería, estamos aplicando, en este caso, fíjense que estamos utilizando la función, estamos utilizando la técnica de diferencias finitas hacia atrás, ¿sí? Donde utilizamos un f de 1 más h menos f de 1 sobre h, ¿sí? En este caso, fíjense que lo aplicamos de esta manera, calculamos la derivada aproximada, calculamos el error, fíjense que estamos calculando el error relativo, ¿sí? Porque tenemos el valor exacto menos la derivada aproximada sobre el valor exacto por 100, ¿sí? Y luego imprimimos los valores de h,
la derivada aproximada y el error. Y en la línea 19 hacemos lo que decía, lo que comentaba la definición del problema, que luego de que utilizamos SH, a SH lo dividimos por 10 para que sea en cada iteración, cada una de estas 15 iteraciones, H sea cada vez más pequeño. Entonces, con estos resultados nosotros obtenemos, como indica acá, como lo está indicando nuestro apunte, fíjense que esperaríamos que H al disminuir, de hecho disminuye muchísimo su tamaño, ¿sí? Cada vez más pequeño, fíjense que empezamos a obtener valores de la aproximación, ¿sí? Nos da 5,43 y pico, y el error que está en el orden, empieza con un 7%, fíjense que finaliza con un 14%, es decir, que en algún momento, el error, en vez de disminuir, empezó a aumentar, ¿sí? Fíjense que iba disminuyendo y hasta aquí empezó a disminuir, fíjense, y después empezó a aumentar. Empezó a aumentar de nuevo el error, ¿sí? Entonces, con esto nosotros podemos deducir que a medida que disminuye H, no necesariamente va a disminuir el error. ¿Y cuál es lo que provoca eso? En realidad, no es por la técnica en sí, sino que como estamos utilizando una herramienta de cómputo para calcular la derivada, y ya habíamos visto que en realidad cuando nosotros en el límite, cuando la h tiende a cero, ¿sí? Significa que ya haríamos cálculos infinitos, ¿sí? Es decir, en algún momento en el infinito, ¿sí? Cuando h sea extremadamente pequeño y que sea igual, llegue a ser igual, digamos, o tan pequeño que se aproxime demasiado al mismo punto x sub 0, ¿sí? Nosotros tendremos la misma derivada. Pero recordemos que en las máquinas nosotros podemos hacer solamente cálculos finitos y que el ordenador tiene una cierta cantidad nada más, una única cantidad nada más de precisión, ¿no? de nuestra mantisa. Entonces, lo que sucede es básicamente es lo que está escrito acá, ¿sí? Disminuir el valor de h provoca una reducción en el error del truncamiento, ¿sí? Claramente, ¿no? Si estuviéramos resolviendo esto por medio de, si nosotros estuviéramos resolviendo esto por la serie de Taylor, ¿sí? Estaríamos tomando más términos y por lo tanto el error de truncamiento disminuye. Pero nosotros estamos disminuyendo el error de truncamiento, pero estamos aumentando el error de redondeo al aplicar más cálculos, el ser los términos involucrar más decimales, y entonces vamos a introducir error de redondeo. Y estos errores de redondeo son los que provocan luego que aumente el error, ¿sí? En nuestros cálculos, ¿sí? Por lo tanto, en este caso no podemos valernos como estrategia, no podemos valernos solamente de disminuir el h porque vamos a quedarnos limitados en algún momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar aún más la aproximación de la derivación numérica si no podemos valernos de utilizar un h más pequeño? La solución va a ser utilizar más puntos. En lugar de utilizar 2 puntos, porque hasta ahora fíjense que hemos utilizado solamente 2 puntos nada más, ¿sí? La manera de aproximar mejor la derivación numérica va a ser a través de utilizar más puntos. En este caso, fíjense que hablamos, en el apunte está hablando de utilizar 3 puntos, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de f de i sub 1, de f de i más 1, f de i más 2, ¿sí? Que van a estar separadas de f de i en h, ¿sí? En h, ¿sí? Va a estar separada de f de i en h para f de i más 1 y de 2h, ¿sí? Para f de i más 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que si nosotros justamente hacemos eso, ¿sí? F de i más 1, expresado en términos de h, va a ser igual a f de i más h por la derivada en i, ¿sí? Más h al cuadrado sobre 2 factorial de la segunda derivada en i, más h al cubo sobre 3 factorial por la tercera derivada en i, y así sucesivamente. Mientras que para i de f de i más 2, ¿sí?
vamos a ver que tenemos f de i más 2h de la primera derivada. Y porque básicamente está al doble de distancia, ¿sí?, de la anterior, ¿sí? Fíjense que después vamos a valernos de un simple artilugio matemático. A esta primera ecuación que habíamos hecho, que la denominamos 4, la vamos a multiplicar justamente por 4 y al resultado le vamos a restar la siguiente fórmula, ¿sí?, la de f de i más 2. Eso nos va a dar como resultado esta fórmula que vemos aquí, en donde podemos notar además de que se eliminan los términos de la segunda derivada. Entonces, fíjense que esto solamente ocurría cuando usábamos dos puntos, solamente con las diferencias finitas centrales. Ahora, al haberlo hecho con 3 puntos, ¿sí?, en las diferencias finitas hacia adelante, también hacemos que se elimine la segunda derivada. Por lo tanto, el orden del error simplemente, sin llegar a hacer ningún cálculo adicional, ya podemos observar que al aumentar un punto más se reduce el orden del error, ¿sí? Que en realidad eso es lo que interesa, digamos. Entonces, acá en nuestra fórmula, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que no existe la segunda derivada y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? La primera derivada en i va a ser igual a menos de f de i más 2, ¿sí?, por más 4 por f de i menos 1, ¿sí?, menos 3 de f de i, ¿sí?, sobre 2h, más, ¿sí?, el orden del error, que está expresado en segundo orden, o sea que en realidad involucra la tercera derivada, ¿sí? Y también podemos observar que como particularidad, este es el mismo orden del error que habíamos utilizado cuando aplicamos las diferencias finitas centrales, pero solamente para dos términos, que es lo que ya les había comentado hace un momento, ¿sí? De manera análoga, nosotros podríamos obtener las diferencias finitas hacia atrás con 3 puntos, ¿sí?, y al final obtendríamos esta fórmula que está marcada acá, ¿sí?, que sería 3f en i de i, ¿sí?, menos 4 de f en i más 1, más f en i más 2 sobre 2h, ¿sí?, más el error que nosotros cometemos, que es el mismo que el anterior, ¿sí? Sí, que habíamos visto. Y como es de esperarse, a lo mejor pueden deducir también ustedes ya que cuando lo aplicamos para las diferencias finitas centrales, también se va a mejorar el error. Con 3 puntos, nosotros obtenemos que la primera derivada aproximada en i, ¿sí?, va a ser igual a f de i más 1 menos f en i menos 1 sobre 2h más el término de error que nosotros cometemos, ¿sí? Y en definitiva, lo que queremos llegar acá es que la manera de aproximar mejor, en este caso, es introducir más puntos, ¿sí? ¿Sí? Y deberíamos poder hacer una combinación adecuada entre disminuir h, ¿sí?, y la cantidad de puntos. Recordemos también que esto de manejar el tamaño del h no siempre se puede, ¿sí?, porque nosotros vamos a tener valores tabulados en donde no vamos a poder a nuestro antojo disminuir el valor de la distancia que separan los puntos, mucho menos si no conocemos la función. Si no conocemos la función, directamente esa técnica o estrategia de querer mejorar la aproximación disminuyendo el tamaño de h directamente queda anulada. Entonces, lo único que podemos, seguramente en la mayoría de las veces nosotros vamos a utilizar la estrategia de involucrar más puntos. Bien, así como nosotros habíamos visto este aspecto para 3 puntos, podríamos involucrar más puntos, ¿sí? Y las fórmulas las podríamos obtener utilizando también el desarrollo de Taylor, ¿sí? Por suerte, muchos libros ya traen un conjunto de valores, de términos expresados, ¿sí?, de las derivadas que involucran ciertas cantidades de puntos. Por ejemplo, en este caso podemos ver que tenemos en el libro de métodos numéricos con software del autor Soichiro Nakamura,
¿sí? Fíjense que tenemos ya unos cuadros en donde si queremos calcular la primera derivada, por la técnica de diferencias finitas hacia adelante, tenemos para todos los gustos, ¿sí? Cuando involucramos dos nodos, ¿sí? Cuando involucramos dos, cuando involucramos tres, y cuando involucramos cuatro nodos, ¿sí? Y entonces fíjense que ahí ya nos está dando la fórmula, ¿sí? Y el orden del error en que estamos cometiendo en cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense que acá se puede ver tranquilamente que estamos usando dos nodos, 1, 2, acá estamos usando 3, 1, 2, 3, y acá estamos usando 4, 1, 2, 3, 4. Y también podemos ver cómo a medida que usamos más nodos, el orden del error disminuye, ¿sí? De la misma manera, para la primera derivada, podríamos utilizar la otra técnica, que es la diferencia finita hacia atrás, y también está expresado para dos nodos, para tres nodos y para cuatro nodos, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y de la misma manera, ¿sí? lo realiza para diferencias finitas centrales, ¿sí? En este caso, fíjense que está utilizando dos y cuatro nodos. Además, fíjense que también no solamente para la primera derivada, sino que también para la aproximación de la segunda derivada, para la primera derivada, sino también para las segunda derivadas, también podemos utilizar las diferentes técnicas, ¿sí? Las tres diferentes técnicas que hemos visto, ¿sí? Involucrando cierta cantidad de nodos, ¿sí? Como las que vemos acá. Entonces, esa es la tabla que está indicada en el apunte. También pueden buscar ustedes sus propios apuntes, pueden buscar esta tabla también en otras bibliografías, ¿sí? Y de esa manera podríamos continuar el trabajo, ¿sí? Básicamente, lo que ustedes van a desarrollar como actividad dentro de la práctica es el cálculo de las derivadas, ¿sí? Probablemente también puedan llegar a realizar alguna aproximación del orden del error, como el que está en este apunte, que en realidad es anecdótico. Normalmente nosotros no le tomamos eso en ese nivel de profundidad, ¿sí? Simplemente lo utilizamos porque es importante que ustedes, si no pueden calcular la derivada eh, de forma analítica y el fenómeno que están ustedes estudiando requiere el valor de la derivada, pues entonces no nos queda otra que aplicar la derivación numérica. Como lo ven, está basada, como para hacer un resumen, está basada en las diferencias finitas, ¿sí? Hay tres formas diferentes de calcularlas, ¿sí? A través de las diferencias finitas centrales, que son las más eficientes, ¿sí? Las diferencias finitas hacia adelante o progresivas, las diferencias finitas hacia atrás o regresivas, y que para mejorar la precisión, ¿sí? de los cálculos, ¿sí? Normalmente lo que tendremos que hacer es recurrir a involucrar más cantidad de nodos, al menos que cuenten con la función, ¿sí? Y entonces ustedes puedan utilizar un h cada vez más pequeño, pero sin abusar del mismo, porque si ustedes disminuyen demasiado el tamaño del h, van a aumentar el error de redondeo. Bien, hasta acá sería la parte de derivación numérica. Los vemos en la siguiente clase.